Ejercicio de enlaces 1. Vamos a realizar a escala real esta figura cuyos datos nos dan en milímetros. Lo primero que tenemos que hacer es situar las magnitudes conocidas, o sea, todas las medidas que están claras para nosotros. Vamos midiendo primero verticalmente, teniendo en cuenta que la figura tiene que caber en el papel. Luego hay que situarla dejando sitio para las construcciones y que no se nos vaya de la hoja. Medimos horizontalmente los 75 milímetros y tenemos en cuenta que luego va a haber una circunferencia que se va a extender hacia la izquierda y hacia abajo para que no se salga. Este primer cuadrado nos acaba de situar dos centros de circunferencia y además el punto P, que más tarde veremos que es el pico del ángulo de vértice del ángulo de 45 grados. Vamos a trazar las circunferencias conocidas, que sería la de 20 y la de 15, con el compás. Ahora no nos preocupamos de saber hasta dónde llega, la trazamos entera, que luego ya veremos hasta dónde nos va a valer y hasta dónde no. ¿Y para qué hacemos esto? Pues para, a partir de aquí, establecer problemas de tangencias. Por ejemplo, empezamos con la circunferencia más grande, la de 2 centímetros de radio, que vemos que la recta tangente es perpendicular a su radio. Luego alargamos el radio, el diámetro, y a 90 grados trazamos una recta vertical. El tamaño de esta recta lo va a delimitar pues esta esquina superior izquierda, de la que tenemos las medidas de cota. Esto, que sería lo más sencillo, pues ya nos ha situado bastante la figura. Ahora, a continuación, vamos a hacer el problema de enlazar O1 y O2. Si os dais cuenta, esto se reduce a una tangente interior a O1 y exterior a O2. Luego, como es de radio conocido, lo que tenemos que hacer es restar el radio a O1 y sumar el radio a O2. En el caso de O1 tenemos que poner la diferencia desde el centro, porque el radio que nos daban era mayor que el radio de O1. En el caso de O2 sumamos a continuación
el radio dado. Donde se cortan las dos circunferencias o los dos arcos de circunferencia será el centro O3 de la circunferencia que andamos buscando. Para saber cuál va a ser el punto exacto de tangencia, recurrimos a la propiedad de la recta de centros y así sabremos dónde está exactamente el punto de tangencia. Unimos O3 con O1 y prolongamos porque es tangente interior, y O3 con O2. Y ahí enseguida aparecen los puntos de tangencia T1 y T2. A partir de aquí lo único que tenemos que hacer es trazar con ese radio y ya tenemos la unión. El problema ya está resuelto y pasamos al siguiente. El siguiente sería la circunferencia O2 y el punto P. Luego sería una recta tangente exterior desde el punto P. Cogemos el segmento O2P y trazamos una mediatriz. Para averiguar el centro del segmento. Y desde ahí vamos a poder trazar un arco. Vamos a ver, trazamos la mediatriz. Desde este punto medio trazamos el arco hasta el centro O2 y este arco nos va a dar el punto exacto de tangencia. Es muy importante poner siempre el punto de tangencia y nombrarlo. Unimos con P y el ángulo que nos dan en el dato es de 45 grados. Luego, con un transportador o con una escuadra, ponemos los 45 grados hasta que corte a la otra recta, de manera que el siguiente problema sería colocar una circunferencia tangente a dos rectas secantes o concurrentes, dado el radio de la circunferencia. Luego ponemos el radio perpendicular a una de las rectas, desde ahí desplazamos mediante una paralela y ahora trazamos la bisectriz del ángulo. La bisectriz del ángulo nos va a servir para hallar el centro de la circunferencia que estamos buscando. Donde corte la bisectriz con la recta paralela que acabamos de trazar, ese va a ser el centro de la circunferencia que estamos buscando para enlazar las dos rectas. Lo nombramos O4. Hallamos, poniendo radios perpendiculares a las rectas, hallamos los puntos de tangencia exactos y a continuación trazamos el arco. La figura estaría completa y ahora nos quedaría remarcar para que se viera perfectamente cuál es la solución.